Bueno, como lo dije en el video anterior, voy a contar ahora mi experiencia como ex testigo de Jehová, cómo fue que salí de esa organización. Fui expulsada hace ya 10 años. Eh, Nací dentro de los testigos de Jehová. Mis padres se conocieron de jóvenes, se casaron dentro de la organización y yo y mis hermanas, todas nacimos dentro de los testigos de Jehová. Durante mi edad de adolescencia eh, empecé a conocer gente por chat. eh, Empecé a chatear con desconocidos, gente de otros lados, gente más grande que yo, y empecé a conocer un mundo que no conocía, eh, buscando algo que necesitaba y no sabía qué es lo que era. Buscaba aceptación, buscaba amor, buscaba alguien que me quiera, que me valore, que me preste atención, buscaba afecto. Sinceramente, quizás hoy día me doy cuenta que no fue la forma quizás correcta, o que no fue lo mejor, lo ideal, pero tenía 15, 16 años y era lo que me salía a hacer. Llevaba una especie de doble vida porque al paralelo seguía yendo a las reuniones, seguía saliendo a predicar. A veces me quedaba a dormir de mi amiga y salíamos a los bailes, íbamos a bailar, a veces muy pocas, pero a escondidas mi mamá ya no sabía nada. Antes de seguir quisiera hacer una aclaración, porque de todo lo que yo voy a contar, y sobre todo de la parte principal de mi historia, digamos la más oscura, hay algo que no, que no todos saben, que es algo de lo que muy pocos se enteraron, la causa o la razón de mi expulsión, y los que se enteraron eh, fue la versión que otros contaron, pero yo voy a contar lo que pasó, y incluso después cada uno tomará su decisión de creer o no. Pero más allá de contar, de que todos sepan lo que yo hice, mi intención es mostrar cómo actuó esta organización para conmigo, y creo que no soy la única, sino creo que para con todos los que pasan estas situaciones actúan iguales. Yo después de entrar en este mundo de conversaciones con otras personas que no conocía, y etcétera, etcétera, un día me manda un mensaje una persona que yo no conocía, un mensaje de texto por error, y yo le contesto diciéndole que no era la persona que buscaba y qué sé yo. Esta persona empieza a llamarme diciéndome que yo quién era, que no me conocía, que cómo le había contestado, ¿no? Le digo, te equivocaste vos, me mandaste el mensaje a mí, disculpa, no sé qué. Bueno, la cuestión es que nos empezamos a escribir, nos empezamos a mandar mensajes, y esta persona quiso conocerme, quiso empezar a conocerme, empezar una relación, si se quiere. Yo le conté a mi mamá, le planteé esto, de que esta persona quería conocerme, me dijo que sí. Esta persona vino a conocerme, no entró a mi casa, pero sí vino a conocerme a mí, a mi mamá. Y así empezamos una especie de relación. Me venía a veces a buscar, íbamos a dar una vuelta, etcétera. Siempre hacían los mensajes, las llamadas. Así que después de un tiempo, como yo seguía, si bien no era testigo de Jehová bautizada, pero si bien seguía yendo a las reuniones y saliendo a predicar, yo estaba muy enganchada, como se dice acá en Argentina. Estaba muy, digamos, enamorada, porque en esta persona había encontrado lo que yo creía que necesitaba, y lo que en ese momento me hacía sentir especial, digamos, o importante para alguien, más que nada. Él estaba en una edad en la que creo que muchos buscan eso, el sentirse querido, el sentirse
sentir ese afecto, es que sos importante para alguien. Eso creí yo que era lo que necesitaba y bueno, pasó. Cuando yo le planteo a esta persona lo que me dicen, que si yo quería seguir en una relación, tenía que hacer que esta persona empezara un estudio bíblico con los testigos de Jehová. Y esta persona me dijo que no, porque no le interesaba la religión, no quería saber nada, pero que era una lástima que tuviéramos que cortar todo porque él no quería saber nada con la religión. Y muchas dudas y cosas entraron en mi cabeza en ese momento, pero lo acepté, aunque no lo entendía. Cortamos toda relación, aunque de vez en cuando un mensaje va, un mensaje viene. Siempre algún mensaje yo le mandaba y la otra persona me respondía, pero siempre sabiendo que no iba a llegar a ningún lado. A todo esto, mientras estábamos conociéndonos, esta persona me dice que quería tener relaciones conmigo, y como yo era virgen, siempre me preguntaba si yo quería que él fuera el primer hombre de mi vida. Y yo le dije que sí, que era algo que me gustaría. El contexto: yo estaba enamorada de esa persona, yo lo quería, era la primera persona que a mí me daba afecto, me daba amor. Entonces, bueno, yo le decía que sí y todo. Después de que nos dejamos de hablar o dejamos de vernos, supuestamente a sabiendas de todos, nosotros no teníamos nada. Como cada tanto hablábamos, un día llegamos al arreglo de que yo me tenía que ir a anotar en la facultad, en el terciario, y esta persona me dijo si quería que nos viéramos para ir a dar una vuelta y ver qué sale. Nos pusimos de acuerdo, me pasó a buscar, nos vimos, y cuando empezamos, yo sabía para qué era que quería verme y a dónde quería llegar, pero aún así decidí seguir adelante con ese encuentro. Me vino a buscar, nos fuimos a dar una vuelta, nos fuimos por ahí, y en un momento paramos y me dijo, ¿querés hacerlo? ¿Estás segura? ¿No te vas a arrepentir? Hablamos un rato y cedí, le dije que sí, que quería hacerlo, que estaba segura, y fuimos a ese lugar. Hubo en un momento cuando entramos, que yo me empecé a arrepentir porque decía, ¿qué estoy haciendo? Estaba nerviosa, era mi primera vez, y yo decía, qué espanto tener esta primera vez. Yo no sabía nada, porque no entendía nada, porque nunca había hablado de sexo con nadie, nunca entendí nada, digamos. Si bien muchos me veían en esa época de mi vida como la rebelde o como la descarriada, pero en cierta forma era un gran porcentaje de mi personalidad bastante inocente. Así que llegamos a ese lugar, creo que era un hotel alojamiento o algo así, esos hoteles de pasada. Estaba muy bien disimulado. Sí, recuerdo que no parecía una casa. Entramos, las personas la saludaron como si se conocieran de toda la vida. Entré con él, y cuando las cosas empezaron a darse, en un momento me empecé a sentir mal y le dije que no estaba segura, que a lo mejor podíamos esperar, y bueno, una cosa a la otra. Pero esta persona estaba muy convencida de lo que quería hacer, esta persona sabía lo que quería hacer, y yo no tuve la fuerza de voluntad para pararlo, para decirle, no, basta, soltame, alejate, ni de salir corriendo, ni de parar todo. Esta persona era más grande que yo. Yo en ese momento tenía los 18 años recién cumplidos, así que si bien era mayor de edad, pero siempre fui en mi pensamiento un poco más inocente, criada en una familia testigo que dentro de todo era un poco más inocente que mis compañeras.
eh, o que chicas de mi edad. Así que tenía 18 años, pero en cierta forma había muchas inseguridades y inexperiencias en mí, que había cosas que no las iba a afrontar sola o no las sabía afrontar sola. Así que hablé con esta persona y entre una cosa y la otra le dije que no estaba muy segura, que tenía miedo, que a lo mejor podría esperar. Y si esperamos y vemos qué pasa. Pero no, la persona estaba muy decidida, y me convenció, y yo no tuve la fuerza de voluntad para cortar todo ahí. Así que pasó, tuvimos relaciones ese día, y en cuanto todo terminó ese día, en ese momento, yo me sentí destruida, no solo por fuera, porque era mi primera vez, sino también por dentro, porque todo mi mundo emocional, yo siempre fui muy débil emocionalmente, así que todo mi mundo emocional y sentimental, emotivo, se fue destruyendo a partir de ese día. Empecé a, a preguntarme qué hice, a preguntarme cómo iba a ser a partir de ahora, y un montón de cosas se me vinieron a la mente, pero ya estaba hecho y no podía volver atrás. Así que seguí con mi vida, digamos, normal ese día. Volví a mi casa, no me sentía muy bien, hablé con mi mamá, le dije que no me sentía bien, que como hacía calor me había capaz me hecho mal el sol, no sé cuántas cosas. A todo esto, esta persona, cuando volvíamos de ese lugar, eh, simplemente subí al auto y me dejó en una parada de colectivo para que vuelva a mi casa, porque como mi mamá no sabía qué es lo que yo estaba haciendo, no quería que sospechara por lo que había tardado, así que fue todo como muy rapidito. Cuando vuelvo a mi casa, mi mamá no sabía nada, así que me bañé y traté de hacer vida normal y traté de mantener el secreto lo más que pude, pero a los días ya había que ir al Salón del Reino. Así que me preparé para ir, pero había algo dentro mío que estaba como que dentro mío había algo que se hinchaba, se hinchaba, se hinchaba, hasta que ya no pude más y me quebré, exploté. Le conté a mi mamá. Ya hacía varios días venía pensando en cómo decirlo, pensando en cómo hablarlo, porque sabía lo que se me venía. A todo esto, cuando yo antes de cumplir los 18 años, yo ese año me bauticé. En 2009 yo me bauticé. 2008, 2009, no recuerdo bien porque sé que era 17 para 18. Sé que en ese año yo me bauticé antes de que todo esto pasara. Y cuando le conté a mi mamá, le escribí una carta, en realidad no le conté así hablándole, pero sí le escribí una carta y le dije lo que había pasado. Eh, Explotó todo, me dijo de todo, me trató muy mal. Y lo entiendo porque yo la había decepcionado, yo le había desilusionado su idea de la hija ejemplar, o de la hija perfecta, o de la hija correcta. Y siempre me decía, y ahora todos vamos a hacerlasme reír, y ahora todos que van a decir, y sos una puta, regalada, prostituta, cualquiera, y cosas que no valen la pena recordar porque nunca me hicieron bien. Bueno, así fue como mi mamá lo recibió y me dijo que tenía que hablar con los ancianos, así que cuando fue a la reunión habló con los ancianos, después me citaron, hablaron conmigo en el comité judicial. En el comité judicial se me hicieron un montón de preguntas incisivas y terribles, como por ejemplo, si yo lo quería hacer, si yo en algún momento le había dicho que no quería, si yo en algún momento había intentado escaparme o correr o pedir ayuda. Como íbamos en auto, me dijo, si él no tenía un arma, no tenía nada para amenazarte, vos podrías haber bajado el vidrio y haber pedido ayuda, o te podrías haber tirado del auto para poder eh, zafarte, digamos, de la situación. Podrías haberle dicho que no, le dijiste que no. Me preguntaron si había hecho denuncia policial. Me preguntaron, bueno, después de hacerme repasar varias veces el relato de cómo fue que pasó todo,
En un momento me preguntaron si él se había usado preservativo y yo le dije que sí. Y me dijeron que como cuando él se puso el preservativo yo no lo empujé y salí corriendo. Eh, Dice porque para ponerse el preservativo eh, no lo puede hacer con una sola mano, tiene que usar las dos manos. Así que fui cuestionada mucho y no tenía respuestas para esas cosas porque, como les dije antes, yo no tuve la fuerza de voluntad cuando estuve con esa persona para decirle no, basta, no quiero, me arrepentí. Porque sí, no soy feminista ni no me gusta todo ese relato, todo ese cuento, pero sí creo que una mujer, por más que esté en una situación así con un hombre, creo que tiene todo el derecho aunque llegue hasta ese momento, decir, si la mujer dice no, no quiero, creo que tiene que ser respetado. Yo en ese momento no tuve la fuerza de voluntad para hacerme valer, pero sí dejé claro que no estaba segura, que no lo quería hacer, que no me lo saqué encima, no lo empujé, no lo arañé como todos me dijeron que tendría que haber hecho, pero sí no lo quería hacer. Eh, Creo que eso ya no interesa mucho ahora porque ya después todo se dio, pero sí las preguntas y las cosas que me dijeron en mi comité fueron muy dolorosas porque me trataron como una pecadora cualquiera, como que yo estaba mintiendo diciendo que, porque me dijeron como que yo, no me lo dijeron con esas palabras, pero lo dieron a entender, o fue lo que yo entendí, percibí yo, que yo no, como que yo había cometido esa inmoralidad sexual, esa fornicación, y después me había arrepentido, entonces ahora lo hacía pasar como si me hubieran violado o si me hubieran obligado a hacer eso. Cuando yo empiezo a escuchar estas cosas, obviamente que me quebré porque todavía estaba muy adolorida en mi emoción, en mis sentimientos, porque había tenido relaciones con una persona que yo quería todavía, porque no había sido mucho que habíamos terminado. Yo la quería todavía, pero había hecho algo con esa persona de la cual yo, o sea, es como que yo ya me había dibujado mi vida con esa persona. Siempre fui muy enamoradiza en ese sentido. Cuando una persona me gustaba, siempre ilusionaba. Y con esta persona habíamos hablado tanto que yo ya me hacía la idea con esta persona de una familia, como quien dice, casarme, tener mi familia con esa persona y todo. Cuestión que después de todo esto, bueno, estoy en el comité judicial y están cuestionándome y preguntándome y repreguntándome y conté varias veces el relato porque todavía no les terminaba de cerrar bien cómo es que yo había sido violada si yo no quería tener relaciones con esa persona que ya conocía y había tenido una relación antes. Como no me creían y el pecado era grave, pero era mi primer pecado porque si vos no pecaste antes es como que a veces son un poco buenos con vos, así que como era mi primer falta muy grave, no me expulsaron, pero me señalaron. Eh, Me dijeron, bueno, vos sabés que vos llevas el nombre de Jehová como un cartel sobre tu frente y todos te reconocen y no podés ensuciar el nombre de Jehová de esta forma. Dice, tenemos que ver tu arrepentimiento y etcétera, etcétera, todo lo mismo que dicen siempre, así que me señalaron, eh, me dijeron que iba a ser un señalamiento público, así que el que no sabe, el señalamiento se anuncia, que no sé si todavía lo hacen, hace 10 años atrás eso pasó, 10, 11 años más o menos, sí, alrededor de 11 años. Me dijeron que el señalamiento público es cuando se anuncia desde la plataforma en una reunión de servicio que tal persona, publicador bautizado, ha sido señalado y las personas empiezan como a distanciarse de vos porque es como que sos un pecador y qué te habrás mandado. Y si bien no se dice el pecado que cometió, pero sí se da un tema como necesidades de la congregación, que las necesidades de la congregación aluden indirectamente al pecado que cometió la persona señalada. Si vos robaste, bueno, entonces sea como necesidades de la congregación, qué dice la Biblia del robo, del hurto, y ama a Dios, a los hurtadores.
Así que se dio un tema de inmoralidad sexual, de los jóvenes y papá, y ya todos sabían qué es lo que había pasado, o lo suponían. Algún caído del catre capaz que no se habrá dado cuenta, pero en general todos se habían dado cuenta porque me habían señalado. Así que cuando yo, después del señalamiento, yo ya empecé a distanciarme un poco de la congregación, iba poco, ya me seguía preparando, pero no tanto como antes, así que tampoco nunca había sido una testigo de Jehová muy devota, pero tenía mis nociones de lo que es ser testigo de Jehová. Así que nada, cuando me señalan, yo seguí con mi vida, digamos, mensajes, chat. Yo ya había terminado la escuela, así que me dedicaba a trabajar y a estudiar, y mi vida siempre era en chat, internet, porque no tenía amigos, no salía, así que esa era mi vida. Cuando yo estoy, eh, cuando terminé con esta persona, conocí a una persona de mi barrio con la que estuve alrededor de 2 meses conociéndonos, y me volví a enamorar, enganchar, digamos, con esta persona. Y a los 2 meses después de que, porque yo como que en mi mente yo decía, bueno, ya está, ya lo perdí todo, ¿qué más puedo perder ahora? ¿Qué más me pueden sacar si lo que era importante para una persona entregar en su a alguien especial ya lo había perdido? Así que ¿qué más me podían sacar? Pero nuevamente la vida me vuelve a decepcionar, y con esa persona, eh, una vez que tuvimos relaciones, eh, desaparece de la nada, se lo traga la tierra, no supe más nada. ¿Y por qué cuento todo esto así tan íntimo? Porque lejos de recibir apoyo yo de la congregación, de mis hermanos amorosos en Cristo, yo empiezo a recibir rechazo, empiezo a recibir espaldas. No te ponen en el hombro, sino te ponen en la espalda. Empiezo a recibir cachetazos, desprecio. Entonces es como que ya no me importaba nada. Yo seguía buscando eso que había buscado con esa primera persona. Seguía buscando aceptación, seguía buscando amor, seguía buscando un sentimiento mutuo, alguien que me quisiera cuidar, no sé. Tenía otro tipo de pensar mi forma de pensar hoy día. Entonces yo con esta persona me volví a entregar, no digo esta persona, porque yo ya no era virgen, así que no me importaba demasiado. Me volví a entregar con esta persona, y desapareció de la nada, así que mi corazón otra vez estaba destruido y devastado nuevamente por personas no correspondidas, y aún así seguí adelante, seguí, ya a las reuniones iba poco, o poco y nada, pero seguía yendo. Ya estaba demarcado bien que no me interesaba demasiado tener una comunión con los testigos, sino que seguía por mi mamá. Todavía no estaba expulsada, pero antes de conocer a este último chico, en el medio me censuran públicamente también, porque conmigo no era nada privado, en la mía era o público o no se decía nada. Entonces me censuran públicamente porque yo saliendo de estudiar, saliendo del terciario, me encuentro con un amigo que era el novio de mi amiga en ese momento, y estábamos conversando de cómo iban ellos, porque nos conocíamos desde la secundaria, y pasa un testigo de Jehová en colectivo justo por esa cuadra, pero estábamos conversando, y voy a ser sincera porque no gano nada con ocultar nada. Nos ve y va a hablar a los ancianos y les dice que me vio con un chico, muy cariñosa. Asumo yo que eso fue lo que dijo. Cuestión que fue y habló con los ancianos y dijo, yo estaba con un chico, papá. Me vuelven a llamar los ancianos y me dicen que si yo persistía en mi forma, en mi pecado y en mi forma de conducirme. Y les dije que no estaba haciendo nada. Aunque yo sabía que sí, pero en realidad ya no me importaba mucho. Y no, porque sabemos de una persona que nos dijo que te vio con un chico que estaba... Mira, le digo, si es la persona que yo pienso, me parece, le digo, que se ahorró los pasos de Mateo 24, que son los que aplican los testigos, en donde dice que para acusar a una persona se necesitan 2 testigos, y que primeramente se tiene que ir a hablar con la persona
a la que igual vos viste pecando, si vos ves a alguien fumando, que es un pecado que ellos condenan, tenés que ir primero a hablar con la persona que viste fumando, decirle, mira, yo te vi que estaba fumando y me parece que tendrías que persistir de ese pecado. Desistir, perdón, no persistir. Tendrías que desistir de ese pecado, dejar esa mala senda y volverte a Jehová. Pero esta persona no hizo eso conmigo, nunca me vino a hablar, no me dijo, mirá, yo te vi haciendo tal cosa, así que fue directamente a contarle a los ancianos. Cuando los ancianos me hablan a mí, me empiezan a preguntar muchas cosas y yo les digo que no sabía con quién me habían visto, pero si era la persona que yo pensaba, estaba con un amigo que no es nada mío y que no pasaba nada. Como no me creen, me hacen otro comité judicial y bueno, ahí se anuncia la censura pública. Una vez ya que estaba anunciada la censura pública, la chica que me daba el estudio a mí, antes de que a mí me señalaran o me censuraran, empieza a decirle a las únicas pocas amigas que yo tenía que no se juntaran mucho conmigo, porque yo era una mala compañía y las iba a hacer pecar. O sea que yo lo que estaba necesitando, sea un amigo, un oído, una palabra, un afecto, un cariño, lo que sea, por más que lo buscara dentro de la congregación no lo iba a tener, porque al contrario, iba a tener siempre rechazo, humillación, desprecio. Entonces bueno, mi amiga pues yo le empezaba a mandar mensajes a ella y nunca nos podíamos ver y siempre había excusa. Entonces me dijo, fulana de tal, me dijo que no me acercara, tratara de no juntarme mucho con vos porque vos no sos una buena compañía en este momento. Le digo, pero si yo no estoy expulsada ni nada, yo estoy censurada, nada más, le digo, no tengo... Sí, no, pero no sos una muy buena compañía, que vos no estás bien espiritualmente, así que trate de mantenerme alejada. Perfecto, listo. Digo, yo respeto, le digo, no pasa nada, le digo, si vos no querés seguir juntándote conmigo, entonces no pasa nada. Cuando yo sigo, digamos, mi vida, después de un tiempo, ya no me importaba mucho y en ese tiempo, ese año, habían pasado muchas cosas familiares en mi casa, así que había muchas peleas, muchas discusiones, muchos problemas. Mis papás ya ese tiempo ya se habían separado. Y yo con una de mis hermanas ya estaba casada en su casa, eh, vivía con su esposo. Y cuando pero la otra hermana que vivía conmigo en mi casa ya empezaba a apartarme, ya de lejitos nomás, eh, empezaba a tener más distancia de mí. Yo ya no era como la testigo de Jehová, entonces como era la mundana, ya no tenía como mucha relación conmigo. Cuando yo, bueno, después de que pasó todo esto, con ella también tuve muchos problemas, porque yo siempre odié que me rechazaran, y más mi hermana, y todo con el cuento de los testigos de Jehová y qué sé yo. Entonces nos peleamos muy fuerte, yo dije un montón de cosas, ella me dijo cosas y así y así. Después de que se va de mi casa, va a hablar con los ancianos y otra vez comité judicial. Creo que tuve 3 comités judiciales en menos de un año o en menos de 6 meses, algo así. Y ya como yo seguía con mi situación inmoral para ellos y seguía con toda mi rebeldía y todo, etcétera, entonces toman la decisión de expulsarme. Eh, esas discusiones y esas peleas fueron muy fuertes, así que quizás lo cuente en otro momento. Y eso hizo, todo ese rejunte de cosas hicieron que... es más, antes de, cuando yo censurada, antes de mi expulsión, estaba censurada y después de unas discusiones con mi hermana, se venía a la asamblea de distrito, que eran de 2 días, y yo me anotaba porque la congregación sacaba un colectivo para ir hasta el salón de asambleas para los que no tenían movilidad. Entonces yo, bueno, me anoté con mi mamá, a pesar de que estaba censurada y a pesar de que no me interesaba mucho, pero con mi mamá iba con mi hermanita y digo, bueno, voy también porque ya estaba acostumbrada a ir. Así que me anoté, fui con mi mamá, para ir con mi mamá, y vienen un día, los ancianos de la congregación, a decirme que, no, que 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 no,
que a raíz de lo que había pasado con mi hermana, no iba a poder subir al colectivo, que no me presente en la parada del colectivo porque no me iban a dejar subir, porque tenían miedo que yo ataque a mi hermana en el colectivo. De que yo había hecho, peleando así con mi hermana, le dije, te voy a matar, no sé qué. Yo nunca vi matar a nadie, pero en un momento de enojo y después de todas las cosas que habían pasado con mi hermana, sí, lo dije así en caliente. Eh, pero no la iba a matar, es mi hermana. Hasta el día de hoy, aunque ella me desprecia con todo su ser, yo la amo con mi vida, porque es mi hermana y la extraño. Y por eso tomé la decisión de hacer este video, porque esa organización lo único que ha hecho es destruir todo lo que yo quiero y lo que yo amo. Más allá de si yo me equivoco o no, porque creo que ninguno de los que está ahí adentro son perfectos y ninguno de los que están ahí adentro son unos santos que ilustren a Auriela. Al margen de todo eso, me dijeron que no podía subir al colectivo, así que no me presentara en la parada para no hacerles difícil el día a ellos. Perfecto, dije, me re enojé, me sentí muy mal todo, no me presenté y a partir de ese día no fui más. Aún yo ya no yendo más a la reunión, no congregando ni nada por el estilo, cuando nos pasan los días y después esta pelea grande donde mi hermana se fue y donde pasaron muchas cosas en el medio, eh, vienen a decirme que necesitan hablar conmigo para hacer un comité judicial. Así que digo, bueno, pero ¿qué? ¿De qué? ¿Por qué? No, si queremos hablar algunas cosas con vos. Y creo que ese fue el último. El comité judicial en el que me plantearon un montón de cosas, que en ese año ellos me habían dado muchas oportunidades, que mi actitud no había cambiado, que ellos no habían visto arrepentimiento en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me expulsaron, me dijeron, tal día se va a anunciar tu expulsión, se va a hacer el anuncio. Dije, bueno, está bien. Y dice, si querés podés apelar a, a la decisión tomada, porque me hicieron salir y esperar como 40 minutos. Ellos te hacen un comité y después te hacen salir para esperar, para deliberar ellos y después te hacen volver a entrar para anunciarte la decisión. Y después de que ellos deliberan, te llaman para decirte lo que han decidido. Cuando entro me dijeron que ellos habían decidido mi expulsión y que si yo quería apelar tenía 7 días. No importa lo que yo dijera en ese momento, que yo decía que mi reacción había sido justificada por acciones que había hecho mi hermana, cosas que había dicho, etcétera, etcétera, no importaba porque yo ya era la pecadora, la fornicadora, la inmoral, la cochina, así que no importaba lo que yo dijera. Bueno, ya está, me expulsaron Yo no estuve el día o no recuerdo si estuve el día que me expulsaron, que anunciaron mi expulsión, pero ese día me fui llorando todo el camino hacia mi casa, muy triste, y con mi mamá en mi casa empezaron las cosas mal, empezaron a andar todas las cosas mal. Yo en ese tiempo empecé a conocer, yo ya seguía con mis vidas, mis chats, mis conocidos y qué sé yo, y aunque ya era menos porque yo en mi casa tenía un montón de cosas, así que es como que en ese tiempo estaba Messenger, así que yo siempre chateaba con mis amigos de Messenger, que eran mis más allegados, los más conocidos, entre los cuales estaba el que hoy es mi esposo. Así que siempre yo me quedaba hasta tarde hablando con él y como amigos solamente. Y mi mamá, bueno, pero, o sea, hablaba con un montón de chicos, chicas. Pero mi mamá seguía con el hostigamiento, e incluso mi hermana, de ver a quién le mandaba mensajes, a quién no, qué mensajes mandaba, qué mensajes no, etcétera, etcétera. Así que cuando ella me revisaba el celular, me rompió celulares, auriculares, chips, de todo con tal de querer enderezarme, aunque la cabeza dura nunca pudo, o sea, yo nunca pude enderezarme. Y bueno, y eso, a partir de ese momento confirmé mi puesto de oveja negra en la familia, así que eh, me fui de la organización y a partir de ahí se corrompió todo lazo con mi hermana.
la que es más grande que yo. Y como mi hermana, la más grande, estaba expulsada ya por otros temas, entonces yo con ella tenía relación y con mi mamá era muy poca. Al principio era medio tirante, hasta que todo pasó con lo de este chico. Y a partir de ahí empezaron un montón de cosas muy, muy tristes, porque mala relación con mi mamá, poca y nada relación con mi hermana. Eh, Cuando la relación con mi mamá mejora, porque yo vivía en la casa con ella, trabajaba y estaba con ella y todo, los ancianos empezaron a decirle que yo me tenía que ir, que yo no podía tener relación con mi mamá, que ella no me podía tratar a mí como una hija porque yo estaba expulsada. Y por lo que yo tenía entendido, que fue algo que siempre cuestioné, eh, los expulsados no pueden tener conversaciones en cuanto a lo espiritual, conversaciones teocráticas, tanto sea con familiares, conocidos, con todos aquellos que sean testigos de Jehová bautizados. Pero sí pueden tener un trato de hijo o hija o familiar. Pero no, ahora dicen que no se puede tener ningún tipo de trato con un expulsado. Bueno, empezaron a ir malas cosas, después fue un poco mejorando, yo vivía ahí, trabajaba y necesitaba su ayuda. A todo esto, yo me fui un tiempo de la casa de mi mamá porque era terrible. Esos primeros meses que las cosas fueron mal, me iba terrible con ella, eran muy malos tratos, porque, o sea, el destrato, porque siempre yo era la oveja negra, siempre me vivía diciendo de todo, y cada día que podía me machacaba de que yo había sido una regalada y una cualquiera. Si me iba supuestamente para ella a encamar con un tipo. Y suena muy fuerte decirlo, porque todavía sigo escuchando esas palabras y esas frases. Cada día trato de volver a perdonarlo, aunque es difícil, porque hoy día esas, sigo sufriendo esos maltratos, esos destratos. Eh, Así que nada, me fui a la casa de mi amiga unos meses a ver si podía enderezar un poco estabilizar mi emocionalidad y mi personalidad, porque ya no soportaba esos destratos. Así que me fui unos meses a la casa de una amiga, después estuve otros meses en la casa de otra amiga, hasta que yo siempre la hablaba, la visitaba a mi mamá para ver cómo iba. Y cuando yo hablo con ella un día, me dice que porque me fui, que vuelva. Y cuando vuelvo, las cosas se normalizaban un poco. A todo esto, cuando yo me fui en mi casa, después de tantos destratos, desamores y tanta mala racha, eh, empecé a salir con mi actual esposo. Empezamos a conocernos, a tener una relación. Y tengo que decir que fue un gran apoyo emocional en ese momento para mí, porque yo la estaba pasando muy mal y pude encontrar un apoyo en él. Así que, pero con mi mamá seguía todo mal en mi casa, así que me fui unos meses de ahí, y cuando volví es como que todo se había normalizado un poco más. Alrededor del 2011 vuelvo a la casa de mi mamá. Eh, todo esto que pasó en un año, en 2010, entre el fin de 2009 y mitades del 2010. Yo el fin del 2010 me voy de la casa de mi mamá y vuelvo cerca del 2011, principios. Y bueno, estuve ahí en la casa de ella un tiempo. Yo ya ahí trabajaba casi todo el día, así que era poco lo que estaba con ella y poco el trato que teníamos. Yo ya estaba de novia. Eh, Después pierdo el trabajo, igual volvía a siempre iba y venía de los trabajos. Así que después de eso ya estaba, digamos, emocionalmente establecida, estaba en una pareja, en una relación estable, si se quiere. Así que tenía mis altibajos, tenía mis problemas, pero la relación después con mi mamá se fue acá. Tuvo sus altos y sus bajos también. A veces había tiempos en los que estábamos bien, a veces había tiempos en los que estábamos muy mal. Ella un tiempo se fue a vivir en la casa del papá cerca del 2012.
que vivía en Entre Ríos, y cuando se fue yo vivía con mi pareja en la casa de ella, nos habíamos mudado juntos, así que estuvimos un tiempo ahí y al tiempo que ella se fue, ya yo quedé embarazada, así que es como que durante ese tiempo, fines del 2012 ya, yo, bueno, ya había dejado de trabajar, eh, y empiezo a estar con mi pareja en mi casa y quedo embarazada. Al tiempo de tener a mi nena, durante el embarazo la pasé muy mal porque mi mamá me trataba muy mal, siempre hacía diferencia con mi hermana que es testigo. Eh, Eran muy pocos los momentos de paz y de tranquilidad que yo tuve. Siempre era rechazo, siempre era paso de factura y diferencias, así que era muy doloroso como la pasé. Eh, Cuando nace mi nena, al tiempo nos mudamos ya a alquilar con mi esposo. Nos fue mal en esa casa que alquilamos, así que pedí por favor a mi mamá que me dejara volver a la casa para buscar algo mejor porque era muy peligroso para mi nena esa casa donde estábamos. eh, y otra vez esos meses que volvimos a la casa de mi mamá las pasé de infierno. Eh, Después de que yo volví a la casa de mi mamá, la pasé muy mal porque ya no quería que yo estuviera ahí, pero no tenía otro lugar a donde ir, así que estuve un tiempo ahí y fueron peleas, discusiones, soportar malas caras y malos tratos, así que nada. Después de ahí me volví al tiempito, como no llegábamos a alquilar porque mi esposo solo estaba trabajando y yo tenía a mi nena chiquita que había recién nacido, tenía creo que 3 meses, 4 meses, así que era muy difícil todo para nosotros. Esos años volvieron a ser muy pesados para poder salir adelante y repuntar, pero cuando estuvimos 2 meses, un mes y algo en casa de mi suegra que nos dio lugar porque con mi mamá no podíamos seguir y nos fuimos, eh, a lo de mi suegra, y ahí estuvimos un mes y gracias a Dios después pudimos alquilar y ya teníamos nuestra casa. Cuando yo alquilo empiezo a tener levemente otra vez trato con mi mamá. Tuvimos una relación, ella a veces venía a mi casa a ver la nena y todo, pero eran así intermitentes. Trato con mi hermana nunca más tuve, con mi hermana la que siempre fue testigo de Jehová y nunca dejó de serlo, porque yo siempre fui la pecadora, oveja negra, y ella fue la testigo que siempre anduvo en el camino, en la senda correcta. Eh, pero bueno, hay muchas cosas que pasaron en el medio, así que quizás lo vaya contando a medida que vaya grabando más videos. Pero siempre hubo una presión por parte de los testigos de Jehová. Nunca me hicieron visitas de pastoreo, que tampoco no me interesaba que me las hicieran, pero ni siquiera tuvieron la intención. Así que siempre hubo por parte de ellos presión en cuanto a mi mamá, tanto cuando yo estaba en la casa de ella como cuando me fui, a decirle que ella no podía tener trato conmigo. Que si ella tenía trato conmigo, podía perder los privilegios, tanto sea de comentar como de salir a predicar, etcétera, etcétera. Una especie de amenaza. Eh, y ella lo aceptó y lo tomaba porque a mi mamá siempre la tuvieron agarrada, digamos, en la organización, con la excusa de que mi mamá cuando ella nació, mi abuela murió en el parto durante la cesárea porque eh, los médicos pasaron de anestesia. Entonces ella falleció en el parto, y mi mamá se crió sin su mamá. Y cuando conoció a los testigos en su adolescencia, la captaron con la promesa de que, de que ella iba a conocer a su mamá en el paraíso, de que su mamá iba a resucitar, de que iba a estar en el paraíso en el nuevo orden. Así que esa es la promesa de la que mi mamá se agarra y por la cual no se quiere ir de los testigos de Jehová. Al margen de eso, mi hermana siempre, no sé, ella siempre fue muy, muy correctita en los testigos, así que eh, nunca me dio lugar a nada. Siempre fue juicio y siempre fue rechazo.
Los ancianos siempre te condenan, siempre te señalan, pero no cuidan sus propias vidas, no ven sus propias vidas. Y solo quiero que con esta experiencia mía pueda ayudar a más gente que se siente mal por haber sido testigo de Jehová. Mi vida, yo si bien tuve un año muy oscuro, encontré una persona que me ayudó a estabilizarme emocionalmente, sentimentalmente. Una persona que me apoyó aún con sus errores y todo, me apoyó a mí y me soportó, hasta el día de hoy me soporta, pero sí fui lastimada por muchas personas muchas veces, y lo que más me dolió es el desprecio y el rechazo de quienes decían ser mis amigas, de quienes decían ser mis hermanos en Cristo, de la persona que me daba el estudio, que decía quererme como una amiga. Y duele saber que vos te vas de ahí y no tenés familia, no tenés a nadie, que tengo sobrinos que no los puedo conocer porque no me dejan conocerlos, porque como yo estoy expulsada, entonces soy la escoria de la familia. Mis hijas no conocen a sus tías, a una la conocen poco, a la otra no la conocen. Y fue muy doloroso, es doloroso, porque hoy día yo, aunque a veces tengo conversaciones con mi mamá, yo hacía 2 años que no sabía nada de ella, que no la veía. Mi hermana hace creo alrededor de 6 o 7 años que no sé nada de ella, 5 años, perdón. 5 años que no la hablo, 6 o 7, porque cuando nació mi nena ella me pidió, le pidió a mi mamá que quería conocerla, y yo me quedé a un lado mientras ella conocía a mi hija, porque no quería tener ningún tipo de trato conmigo, pero quería conocer al menos a su sobrina. Y las veces que yo traté de tener conversaciones con ella siempre me dijo que no podía tener trato conmigo y me demandaba textos bíblicos y experiencias de gente que había sido expulsada y que gracias al rechazo amoroso de su familia habían vuelto a congregarse al camino de Jehová. Gloria a Dios. Pero son ejemplos inventados, no son verdad, porque la gente que se va dolorida se va. Y quizás haya algunos, porque mi hermana la más grande cuando fue expulsada y al tiempo que yo empecé a congregar en una iglesia evangélica, y cuando mi hermana se enteró que yo había empezado a ir a una iglesia, ella rápidamente corrió al Salón de los Testigos de Jehová a volver a congregarse y soportó humillaciones, soportó desprecios, soportó un montón de cosas con tal de que la volvieran a aceptar en esa congregación que un día, en ese lugar, en esa organización en la cual un día fue totalmente maltratada y despreciada. Pero ella lo quiso volver a hacer y sé que como ella hay muchos que vuelven, porque fuera de ahí no tenés nada, porque sos criada en un lugar durante 20 años, 15 años, 18 años, y cuando te vas de ahí no tenés nada. Cuando te vas de ahí no tenés amigos, no tenés familia que te acepte, que te acompañe, no tenés a nadie. Entonces es muy difícil, si no tenés a nadie que te apoye a salir de ahí, el mantenerte afuera. Hay algunos que lo logran y otros que no. Yo me sentía mal cuando me fui. Y hace poco pude empezar a ver, porque antes no había gente que, o por lo menos yo no conocía este tipo de activismo en contra de las personas que son testigos de Jehová. Así que este es mi pequeño aporte y espero que al menos a una persona le sirva. Eh, y la próxima vez veremos qué es lo que pasa y qué más puedo compartirles de mi experiencia personal para poder ayudar a otros. Muchas gracias por ver y si quieren comentar, hacer comentarios de odio, háganlo libremente porque son libres de expresarse. Gracias por ver.